Antes de que existiera la luz, la tierra, o incluso el primer suspiro del tiempo, Dios ya estaba presente. Pero, ¿qué hacía Él antes de dar forma al universo? Esta es una cuestión que desafía nuestra comprensión, pues estamos limitados por la linealidad del tiempo, mientras que Él es eterno. La Biblia nos ofrece pistas misteriosas, fragmentos de una verdad profunda que, al unirse, nos permiten vislumbrar lo insondable. ¿Qué sucedía antes de la creación, en una realidad sin límites, sin materia, sin fin? ¿Qué ocupaba la mente del Creador? ¿Qué planes tenía Él? Y lo más importante, ¿cómo afecta esto directamente a nuestra existencia hasta el día de hoy? Antes de la creación del universo, antes del primer hágase y de la concepción del tiempo y el espacio, ya existía Dios. Él siempre ha sido, sin principio ni fin, independiente de cualquier cosa. Para nosotros, acostumbrados a una realidad donde todo tiene un inicio y un fin, esta verdad desafía nuestra comprensión. Dios no está sujeto a nuestra percepción lineal del tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro son una única realidad. Este misterio nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Cuándo fueron creados los ángeles y los seres espirituales? La Biblia indica que los ángeles existían antes de la creación del mundo. En el libro de Job 38, 47, Dios le pregunta a Job dónde estaba él cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esto sugiere que los ángeles fueron testigos de la creación de la tierra, aunque no sabemos con precisión cuándo fueron creados. Además, la Biblia menciona planes que ya estaban establecidos antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, 4, se revela que Dios ya había elegido a quienes serían salvados en Cristo, incluso antes de la creación, lo que demuestra que nada ocurrió de forma improvisada, y que el curso de la historia ya estaba trazado antes de que el tiempo comenzara. ¿Qué implica esto para nosotros? Significa que nuestra existencia no es algo aleatorio. Desde antes de todo, Dios ya tenía un propósito, y nuestras vidas forman parte de ese plan. Si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Ahora, volvamos al vídeo. Si Dios existía antes de todo, completo y absoluto, ¿había algo más con Él? Proverbios 8 nos da una pista al personificar la sabiduría como alguien que estuvo con Dios desde el principio, antes de las montañas, los mares y el firmamento. En el Nuevo Testamento, esta sabiduría recibe el nombre de Jesucristo. Juan 1, 1 declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo siempre estuvo con el Padre, siendo la expresión perfecta de su voluntad. Él no fue creado, sino que es eterno como Dios. Si Cristo estuvo presente antes de la creación, entonces ya había un plan establecido antes de que todo existiera. Efesios 1 nos muestra que Dios había trazado un propósito eterno que incluía la redención de la humanidad, lo que nos demuestra que nada podría sorprender a Dios. Incluso antes de la caída del hombre, ya estaba preparado un sacrificio. Pero, ¿por qué creó Dios algo si ya era completo en sí mismo? Él no necesitaba el universo, ni la adoración, ni la compañía. Sin embargo, eligió crear para revelar su gloria y compartir su amor. La creación no fue una necesidad, sino un acto libre de su voluntad. Este plan divino nos lleva a una verdad profunda. Todo siempre apuntó hacia Cristo. Él no apareció como una solución de emergencia, sino que siempre fue el centro de la historia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado la redención, demostrando que su justicia y su amor siempre van juntos. Si la creación reflejaba la gloria de Dios, entonces todo lo que ocurrió después ya estaba ante él desde el principio. Apocalipsis 13, 8 nos dice que Cristo, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo, lo que nos indica que la cruz no fue una respuesta tardía al pecado humano, sino parte de un plan eterno. Esto desafía nuestra lógica, pues pensamos en causa y efecto dentro del tiempo, pero para Dios, todo ya era una realidad consumada. Él sabía que la humanidad caería antes de crearla, pero aún así eligió seguir adelante. Su amor ya preveía el sacrificio antes de que existiera el pecado. La redención nunca fue una solución de emergencia. Desde el principio, Dios actuó con un propósito eterno. Su justicia exige que el pecado sea tratado, pero su amor ya había provisto la solución. Este equilibrio entre justicia y misericordia define a Dios. Él no ignora el error, pero tampoco abandona a aquellos que creó. Esto nos enseña algo profundo sobre nuestra propia existencia. Nada sucede por casualidad. Si Dios ya tenía un plan antes de que el mundo existiera, significa que cada uno de nosotros también forma parte de un propósito mayor. Si la redención ya estaba determinada antes de la creación, entonces Dios también conocía el problema del mal. La Biblia revela que, antes de que el hombre pecara, ya había ocurrido una rebelión en el cielo.
Ezequiel 28 e Isaías 14 hablan de un querubín glorioso que se exaltó contra Dios, deseando ser como el Altísimo. Este ser, conocido como Satanás, originalmente era magnífico, lleno de sabiduría y esplendor, pero su orgullo lo condujo a la ruina. ¿Cuándo ocurrió exactamente su caída? La Biblia no nos da un momento exacto, pero sabemos que, cuando el hombre fue creado, Satanás ya estaba presente, listo para engañar. Esto sugiere que su rebelión ocurrió antes de la creación de la humanidad, o justo al comienzo de la historia humana. Pero, ¿por qué Dios permitió la existencia del mal? La respuesta está en el libre albedrío. Tanto los ángeles como los hombres fueron creados con la capacidad de elegir. Sin libertad, el amor y la obediencia no serían genuinos. Dios no creó el mal, pero permitió que las criaturas libres eligieran entre la luz y las tinieblas. Esta batalla celestial no es solo un acontecimiento del pasado, sino que sigue influyendo en lo que vemos hoy. La influencia de Satanás sigue propagando engaño y destrucción. Sin embargo, la Biblia deja claro que su derrota ya ha sido determinada. El mal tuvo un inicio, pero también tendrá un fin. Así que la creación del hombre no fue un error, sino parte de un plan más grande. Dios no creó a la humanidad porque la necesitara, sino porque decidió compartir su gloria y su amor. A diferencia de los ángeles, que fueron creados como siervos espirituales, los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que poseemos atributos divinos como la racionalidad, la moralidad y la capacidad de relacionarnos con Él. Pero esta semejanza no solo se refiere a características, sino también a un propósito. Fuimos creados para reflejar el carácter de Dios y gobernar la creación como sus representantes. Desde el principio, Dios no solo quería crear, sino también relacionarse. Su plan siempre fue habitar entre los hombres, un deseo que se cumplirá plenamente en la eternidad. Apocalipsis 21 nos revela el destino final, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios vivirá en plena comunión con su pueblo. Esto nos enseña algo fundamental sobre nuestra identidad. No fuimos creados para existir sin propósito, sino para ser parte de algo eterno. Nuestra vida no se define por logros temporales, sino por el hecho de que hemos sido formados por Dios para reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. Si fuimos creados para vivir en esa comunión, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacía Dios antes de la creación? Nuestra comprensión está limitada por el tiempo, pero la eternidad de Dios no tiene pasado, presente ni futuro, todo ya está ante Él. Esto implica que, antes de que todo existiera, Dios no estaba inactivo. La Biblia nos da destellos de ese periodo eterno. Sus planes ya estaban establecidos, su gloria ya se manifestaba, y Cristo ya era el centro de todo el universo. Él no surgió por accidente, ni la humanidad fue una experiencia aleatoria. Dios ya había planeado revelar su gloria de una manera incomparable. Este silencio antes de la creación no era vacío, sino una preparación para la mayor historia jamás contada. El mismo Hijo que siempre estuvo con el Padre era el fundamento de este propósito eterno. Todo fue creado por Él y para Él. Frente a un Dios cuyos planes trascienden nuestra comprensión, lo que nos queda es confiar, incluso cuando no entendemos. Sabemos que Él ya veía todo antes de que el tiempo comenzara. Esto nos da seguridad. Nada escapa a su control y cada detalle de la existencia forma parte de un propósito mucho mayor de lo que podemos concebir. Si Dios siempre supo lo que hacía y todo seguía un plan eterno, entonces la creación no fue el final de la historia, sino solo el inicio. Así como hubo un comienzo, la Biblia habla de un nuevo comienzo al final de los tiempos. El mundo tal como lo conocemos no permanecerá para siempre. La creación original, afectada por el pecado, dará paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto no implica solo restaurar lo que se perdió, sino alcanzar algo aún más grande. Apocalipsis 21 describe una realidad donde no habrá más dolor, muerte ni separación entre Dios y los hombres. El propósito original de la creación se cumplirá plenamente, no como un retorno al Edén, sino con una gloria mucho mayor. La eternidad pasada y la futura se encuentran en el plan de Dios. Lo que comenzó antes del tiempo, con Dios contemplando su propia gloria, se reveló en la creación, la redención y, finalmente, en la consumación de todas las cosas. El pecado tuvo un inicio, pero también tendrá un fin definitivo. Esto nos lleva a una gran verdad: la historia de la humanidad no avanza hacia el caos, sino hacia la restauración. El propósito de Dios siempre ha sido reconciliar todas las cosas en Él, y ese desenlace ya está asegurado. Si todo apunta hacia la consumación final, ¿cuál es nuestro papel en esta historia? Si Dios planeó todo antes de la creación, ¿qué significa esto para nosotros hoy? La verdad es que no fuimos creados por casualidad. Cada vida tiene un propósito dentro de este plan divino. Nuestra existencia no es el resultado del azar,
sino parte de un propósito eterno. Fuimos llamados a vivir con un propósito, reflejando la gloria de Dios. La redención no es solo una promesa futura, sino una realidad que ya ha comenzado. Jesús dijo que el que cree en él ya tiene la vida eterna, lo que transforma la manera en que vivimos. No debemos esperar pasivamente el fin de los tiempos, sino experimentar ahora la comunión con Dios y la transformación que Él realiza en nosotros. Saber que Dios siempre tuvo un plan nos da esperanza, incluso en tiempos inciertos. El mundo puede parecer caótico, pero nada escapa al control de Dios. Él ya conocía cada desafío que enfrentaríamos y ya había preparado un camino. Si Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo, eso lo cambia todo. Tu vida tiene valor, tu propósito es real y formas parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando misterios ocultos y relatos bíblicos, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a traer más vídeos como este y alcanzar a más personas interesadas en la Biblia. Activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos y comparte este vídeo con amigos que puedan disfrutarlo. Nos vemos en el próximo.